Saludos, bienvenidos al podcast de Título 5. Mi nombre es Doris Candelaria y me encuentro hoy con Carlos Miranda de Batric Energy Resources. Carlos es ingeniero mecánico y además de eso pues, es fundador de Batric Energy. Adicionalmente ha trabajado como team leader en Bravo Family Foundation, dirigiendo todo lo que tiene que ver con currículo y enseñar empresarismo a jóvenes de escuela superior. Así que, Carlos, te dejo para que te presentes. Gracias, Doris. Pues yo creo que dijiste casi todo, pero Pero necesitamos más detalles. pero sí, mi nombre es Carlos Miranda, recién graduado de Ingeniería Mecánica. También fundé a Watric hace unos añitos, que es un startup de tecnología que se encarga de desarrollar diferentes soluciones que tengan que ver con agua en el área de cleantech. Y me encanta el emprendimiento, algo que he estado haciendo desde hace mucho tiempo. He estado, como dijiste, con la Fundación Bravo Family Foundation, y es un tema que me encanta poder hablar con otros estudiantes y con otras personas porque sé que es una de esas maquinarias de desarrollo de Puerto Rico y es un tema que se necesita hablar más. Definitivamente. Entonces me encantaría que nos contaras un poquito sobre tu trayectoria, porque antes de fundar a Batric ya tú tenías ese interés por el empresarismo, el emprendimiento. Sí. ¿Cómo empezó todo? Y mira, realmente todo empezó en mi escuela superior. Yo fui de los que me cogí bien en serio la feria científica de la escuela. Y a mí me encantaba la ciencia, me encantaba inventar realmente. Eso era lo más que me gustaba, inventar cosas nuevas, soluciones, lo que pudiera hacer con mis manos. Y entonces en la feria científica de la escuela tuve la gran oportunidad de poder presentar mi primera investigación. En ese momento era de energías renovables. Yo había hecho, en cuento largo corto, ¿verdad? Yo había hecho un sistema de turbinas que utiliza el viento de los cajos cuando pasan. Ajá. Y con eso, pues le dábamos energía a las luminarias de la, Así, de la, sencillito, tú de la sabes, en cajetera. cualquier trabajo de feria científica. Sí, y pues nada, en verdad me fue muy bien en ese momento. Pude presentar internacionalmente en los Estados Unidos, fui a China 2 veces. Y ahí fue donde se incendió esa chispa Empresarial, como se dice. Exactamente. Yo dije, contra, yo no quiero que este proyecto se quede ahí, ¿verdad? O sea, no quiero que sea solo un proyecto. A mí me gustaría ver que esto se implemente de alguna forma. Y eso fue lo que me llevó a entrar en el mundo de emprendimiento. Buenísimo. Y entonces, ¿cómo de esa chispa empresarial, como mencionas, cómo eso se empieza a concretizar en crear tu propia compañía? Yes. Pues mira, cuando tuve estas competencias de feria científica, la última que tuve fue en mi primer semestre de universidad. Okay. Yo falté la primera semana de prepa por estar viajando, pero cuando regreso me conectaron con el centro de negocios de la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez, que tiene un excelente centro de negocios allí en la Escuela de Administración de Empresas. Y allí fue donde me dijeron, oye, ¿tú quieres conseguir más fonditos para desarrollar eso? Pues ponle un nombre, hazte un startup. Y tú, pues claro que sí. Y yo, no me lo digas 2 veces, o sea, y me dijeron, tú puedes hasta reclutar a otros estudiantes que hagan internship contigo, y para mí eso fue como descubrir el fuego. Así que ahí fue como comenzó todo, de ir de un proyecto a ponerle nombre y comenzar un startup. Ya. Y entonces, ¿cuáles fueron como esos primeros pasos que tuviste que tomar para poder concretizar tu compañía, decidir cómo la vas a establecer, cuál tipo de acciones tenías que tomar para dar esos primeros pasos? Sí, mira, pues el primer paso, como siempre, es definir hacia dónde queremos ir, ¿verdad? En ese momento yo tenía ese proyecto de energía renovable, coincidió con María luego, ¿verdad? Y ahí fue donde yo vi contra en Puerto Rico hay otras necesidades también. Yo me di cuenta del problema del agua. O sea, en Puerto Rico, ¿verdad? Había un blackout de energía y de agua en toda la isla. Pero la situación no era la misma para todo el mundo, ¿verdad? Claro. O sea, por ejemplo, habían personas que en el tema de la energía tenían paneles solares, habían otros con placas. Eso, no todo el mundo tenía que esperar porque la luz volviera, ¿verdad? Pero lo que todo el mundo tuvo en común fue que todos tuvimos que ir afuera a buscar agua, ¿verdad? ¿Cómo olvidar esas filas Exactamente. cuando venían esos tanques de agua? Exactamente, Dios mío. esas filotas, tener que buscarle los paquetes de botella a ver si es que habían. Dios mío, sí. Ahí fue cuando yo dije, contra, ya que le estoy poniendo nombre a esto y voy a hacer un esfuerzo bien grande de emprender, yo dije, voy a aprovechar y voy a irme en esta dirección de buscar una solución a ese problema. Así que el primer paso fue definir hacia dónde quería ir. En ese momento me interesó mucho la tecnología de condensación porque ofrecía la capacidad de generar agua donde quisieras. Y pues una vez definí esa meta, pues tocó el segundo paso, que fue crear un equipo, ¿verdad? Los que digan por ahí que logran todo solo, eso es embuste. Todos necesitamos un equipo, todos necesitamos personas que colaboren con nosotros.
En aquel momento yo no había cogido ni una sola clase de concentración de ingeniería, así que había muchas cosas que todavía tenía por aprender. Y por eso es que necesitaba otros estudiantes que trabajaran conmigo. Y pues nada, montamos un equipo de todas las ramas de ingeniería, y ahí fue como comenzamos a, ¿verdad?, ensuciarnos las manos y a crear Claro. diferentes tecnologías. ¿Y podías explicarlo tal vez de una manera sencilla de qué consiste la tecnología como tal, cómo funciona? Por supuesto. Mira, de hecho, tenemos aquí unas botellitas que están sudando por fuera, porque estaban frías. Pues ese mismo efecto de condensación, que es cuando la humedad del aire se convierte en agua líquida, nosotros lo recreamos de manera artificial. ¿Ok? ¿Cómo? Pues nosotros enfriamos una superficie, igual que esta botella, para que cuando el aire choque con ella, pues condense la humedad que hay en el aire. Pero nosotros lo hicimos bien, 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 bien compacto. Tan compacto que lo pudimos meter dentro de un tiesto para echarle agua a las plantas. Ese fue nuestro primer producto. Ya. Entonces, pues nada, nuestra tecnología se adapta al ambiente para asegurar que siempre mantenga la producción de agua deseada. Y hoy pues nos estamos moviendo de echarle agua a las plantas a hacer agua de tomar para las personas. Sí, no, y de verdad que la primera vez que conocí sobre esta tecnología me voló la mente porque Carlos dijo, sí, no, yo tengo una tecnología que toma el agua que está en el aire y puede ayudar a crear agua con eso. Y entonces yo solo pensaba en Frozen de Los Incredibles, que decía, yo uso el agua del aire Sí. Para hacer el hielo. Y entonces, gracias por mencionar eso de lo del tiesto, porque recuerdo que tenían el concepto general de lo que querían hacer y entonces lo aterrizaron a crear tiestos inteligentes. ¿Cómo fue ese proceso? Correcto, pues mira, cuando nosotros, ¿verdad? Como todo, pues uno tiene una meta hacia donde uno quiere llegar, pero en el camino pasan cosas distintas a veces. Nosotros hicimos el primer proof of concept, el primer prototipo que lograba condensar el agua del aire, y nos dimos cuenta que en términos de eficiencia no llegaba a los números que queríamos, ¿verdad? Y dijimos, wow, nos vamos a tardar un poquito en llegar a hacer agua de tomar, ¿verdad? Pero en el transcurso, pues necesitamos generar revenue, necesitamos más fondos para poder seguir desarrollando la tecnología. Y ahí fue donde nos preguntamos qué podemos hacer hoy con lo que acabamos de hacer, ¿verdad? Y en ese momento, pues pudimos conectar los dos puntos. Hacíamos poquita agua, era compacto. Y yo me di cuenta que, ¿verdad? Por experiencia propia, a la gente se le olvida echarle agua a las plantas. Soy culpable de eso. Sí. Yo dije, contra, yo creo que podemos empezar por aquí. Y aunque no es la meta final que teníamos en ese momento, dijimos, pues mira, por lo menos podemos empezar a darle una muestra a las personas de lo que nuestra compañía puede hacer, de lo que nuestra tecnología puede lograr. Así que hicimos ese pequeño pivot para poder generar ingresos, también desarrollar nuestro playbook de desarrollo de tecnología, ¿verdad? Hacer hardware no es fácil, tú lo sabes, no es fácil, es costoso, iterativo, hay mucho try and error. Así que en verdad no solamente nos permitió generar fondos en ese transcurso, pero nos permitió crear nuestra propia metodología de desarrollo de tecnología. Así que así fue que lo hicimos. Y me encantaría que pudieras hablar un poquito más sobre esa parte financiera, porque emprender como estudiante, o sea, ya uno como estudiante uno siempre está pelado, imagínate si estás tratando de levantar tu propia empresa. ¿Cómo ustedes trabajaron además de desarrollar la tecnología y comenzar a venderla con ese concepto de los tiestos, pero qué otros programas y cosas ustedes participaron para levantar fondos para la empresa? Pues mira, afortunadamente, y aquí le tengo que dar crédito al Centro de Negocio de UPRM, que fue el primero que me dio esa exposición a estos programas. Afortunadamente en Puerto Rico hay un montón de programas de emprendimiento. La gente no lo sabe, pero hay muchos programas y hay muchos fondos para personas que quieran hacer proyectos o productos innovadores, ¿verdad? Son negocios que estén fuera de lo común y que puedan traer innovación a Puerto Rico. Y pues así fue como yo me enteré. Empecé a aplicar a diferentes programas como lo que son Paralel 18, Venture World, Bravo Family Foundation, Guayacán, GSEA. Todos esos programas están aquí en Puerto Rico y lamentablemente la gente no aplica lo suficiente. Pero nosotros nos enteramos bastante temprano. Aprovechamos que éramos estudiantes también, ¿verdad? Que teníamos esa ventaja de no solamente podernos conectar con el ecosistema empresarial, pero estar conectados directamente con la fuente de talento de la universidad, ¿verdad? Y eso fue lo más que nos ayudó a poder tanto levantar esos fondos, pero también utilizarlos de manera correcta para desarrollar tecnología. Qué nítido. Y durante todo ese proceso, ¿cuáles tú dirías que han sido los retos más difíciles que han tenido que sobrellevar y cómo los sobrevivieron? Yes. Pues mira, retos más difíciles, primero que nada, la parte técnica
de crear el producto, ¿verdad? Una cosa es tú crear un prototipo que funciona, ¿verdad? Y otra cosa es el que tú vendes a las personas, ¿verdad? El que le llega a los clientes. Nosotros tuvimos esa experiencia de cuando hicimos nuestras primeras órdenes, ver cómo ese producto necesitaba ser refinado, habían cosas que salían mal. Ese proceso iterativo es bien fuerte porque, porque tienes que cambiar toda tu forma de crear el producto, tienes que, ¿verdad? Cambiar el producto a los clientes que haya salido mal. Así que ese proceso de aprendizaje al principio fue bien jetante, fue bien jetante. Pero lo logramos hacer porque siempre fuimos bien receptivos al feedback, ¿verdad? O sea, cuando un cliente nos decía, mira, esta cosita como que no está funcionando de esta forma, o mira, ¿qué pasa si esto sucede de esta otra forma? Pues nosotros rápido íbamos, yo iba a mi equipo Hay que arreglarlo, hay que hacer esto, vamos a cambiar esto, lo aprovechamos y en verdad era otra oportunidad para nosotros mejorar. Un segundo objeto que pudiera decir es la parte de introducir la tecnología al mercado, ¿verdad? O sea, especialmente cuando estamos haciendo innovación, no es lo mismo yo comenzar un producto en un negocio tradicional que ya la gente por lo menos sabe lo que hace. Y pues tienes que simplemente competir diferenciarte tú, a tú hacer algo totalmente nuevo, que la gente nunca ha escuchado de eso y que nadie sabe cómo funciona. Esa campaña de educación, de adaptarse, de darle bien intensamente a la redes, al PR, a poder que las personas se enteren de ti y conseguir esos clientes, pues eso también fue uno de los objetos grandes. No, me imagino. Y navegar todo esto siendo estudiante y tomando clases y exámenes y todo eso, ¿cómo hiciste para sobrevivir? Pues mira, esa fue la parte más difícil de todas, ¿verdad? O por lo menos de manera personal, aparte de a nosotros como equipo en la compañía. Pero de manera personal, pues yo estuve cogiendo mi bachillerato en ingeniería mecánica mientras emprendía. No se los recomiendo a todo el mundo, by the way. Es una misión. Pero nada, yo tomé decisiones, ¿verdad? Claro. Al principio de mi carrera como estudiante, yo dije, yo no solamente quiero ser un ingeniero, yo quiero ser un emprendedor. Yo tomé la decisión. Al principio bajé un poquito la cantidad de créditos que estaba tomando por semestre para poder balancear mi tiempo. Después los logré volver a subir para cuando ya le había cogido el truco a esto de la organización obsesiva. Así que así fue como pude balancear todo. No fue fácil, ¿verdad? No porque me imagino, no lo dudo. Uno coge los cantazos, créeme. Claro. Cuando sueltas una cosa, estás dejando otra. Si estás trabajando en la empresa, es tiempo que no estás dedicando para estudiar. Y cuando estás estudiando, es tiempo que no le dedicas a la empresa. Sí, que encontrar ese balance de verdad que... Exactamente, es un conflicto interno constante. Imagino. Pero oye, es posible. Exacto, se sobrevive. Es posible. Ya te pudiste graduar, ya lo lograste. Exactamente. Buenísimo. Y entonces, adicional a eso, tú has estado dando clases de empresarismo a estudiantes de escuela superior y desarrollando currículos para esos estudiantes. Eso es así. Háblanos sobre esa experiencia de cómo es todo esto que tú has ido aprendiendo a la marcha en el camino, cómo ha sido compartirlo con otros pues, futuros emprendedores que vienen por ahí. Exacto, pues mira, hace creo que 3 años aproximadamente tuve la gran oportunidad de, aparte de haber pasado por el programa de emprendimiento de Bravo Family Foundation, también pude integrarme a otro de los programas que ellos tienen que le dan clases a jóvenes de escuela superior. Y desde ese entonces he estado todos los fines de semana dándole clases a estos estudiantes de escuela superior para enseñarles el playbook de cómo se emprende, ¿verdad? De cómo tú vas desde la idea, desde un concepto, desde descubrir qué es lo que te apasiona, ¿verdad? Que está alineado contigo, hasta tú hacer Customer Discovery, estudios de mercado, hasta poder desarrollar bien la idea de negocio y potencialmente incluso lanzarla. Tú llegaste hasta tener estudiantes que tuvieron sus primeras ventas y todo y empezaron. Wow, buenísimo. Pero tengo que decir que fue una experiencia ultra gratificante. O sea, fue una de las experiencias más bonitas que he tenido porque no todo el tiempo tú tienes el gusto de ver el impacto de tu trabajo al momento, ¿verdad? Y dándole clases a estos estudiantes, yo podía ver el impacto al momento. O sea, le enseñábamos y veíamos cómo estos nenes se transformaban. O sea, le cogían el truco rápido. Algunos empezaban sin destrezas de presentación, ¿verdad? De public speaking. Y salían siendo otras personas. Salían siendo unos duros en presentaciones, en public speaking, en expresarse. Y pues fue una experiencia bien bonita, de verdad. Y creo que es bien necesario que se continúe haciendo en Puerto Rico, ¿verdad? Algo que la gente no sabe es que no tenemos que esperar a graduarnos, no tenemos que esperar a ser grande o a tener equidad para tú poder empezar a emprender o a crear tu propio negocio. O sea,
no hay una edad para esto. De hecho, mientras más temprano, mejor. La verdad. Así que sí, así fue como he tenido esa experiencia hasta el momento. ¿Y qué tú dirías que serían como que tus tops consejos o hacks para, pues hay un montón de estudiantes que tenemos que quieren emprender, que quieren desarrollar sus negocios, tal vez no saben por dónde comenzar o ya tal vez comenzaron, pero no saben cómo pues seguir escalando y creciendo su negocio? ¿Qué tipo de consejos tú darías como para pues todas estas personas que son jóvenes, que quieren emprender y quieren desarrollar su ideas de negocio? Ok, pues mira, yo diría que el primer consejo es que no te reserves tu idea para ti solo. O sea, mucha gente dice, no, no le digas esa idea a nadie, te la pueden joder, etcétera. Mira, ir de una idea a una realidad hay un mundo de diferencia, ¿verdad? No, y no todo el mundo tiene la misma disposición para hacer todo lo que se necesita para Exactamente. desarrollarlo. Así que no le tengan miedo a eso. Al contrario, mientras más lo hablen, mejor. Porque la verdad es que a veces nosotros tenemos ideas que nos enamoramos de ellas porque a nosotros nos gustan. Pero no es lo mismo algo que las personas estén dispuestas a pagar por obtener. Así que mientras más rápido tú hables con las personas y con el mundo de afuera sobre tu idea, tú vas a saber esa recepción que vas a tener y vas a saber si de verdad esa idea vale la pena perseguirla, ¿verdad? Porque esto es un montón de esfuerzo lo que va a requerir. Eso es bueno que estés por lo menos lo más seguro posible de que lo que vas a perseguir es lo que es, ¿verdad? Ese sería el primer consejo que yo daría. Y el segundo es que si vas a tomar el paso, mira, la verdad es que esto requiere mucho sacrificio. Tú lo sabes, tú has Sí. emprendido también. Y requiere mucho sacrificio de tiempo, sacrificio personal, social, familiar, todos los sentidos, hasta psicológico, porque la presión es inmensa, déjame decirte. Si vas a hacer eso, tómatelo en serio. ¿Y a qué me refiero en eso? No lo tomes como que no, esto es un negocio que lo estoy haciendo poquito a poco por el lado, y lo suelto y lo hago, porque no estás invirtiendo bien tu tiempo. Hay que Tómatelo, estar de cabeza tómatelo como si fuese un 100%. curso más. Como si fuese una clase que si tú no estudias para ella te vas a colgar. Ya. ¿Entiendes? O sea, como que no es una opción no ir a la clase o no estudiar. Tómatelo de esa forma. Porque si lo haces con urgencia, ¿verdad? Y te lo tomas bien en serio, de manera disciplinada, como si fuese parte de tu bachillerato, pues eso te va a dar el drive que tú necesitas para poderlo lograr, ¿verdad? Así que, nada, si logras matchear esas dos cosas con algo que te apasione, nadie va a tener que mandarte a trabajar. Vas a poder dedicarle 12 horas al día, 15 horas, todas las horas necesarias a la Todo lo que semana, necesita. Y a hasta uno que no se le logre. cuesta, porque si es el negocio de uno olvídate, se tira de Exactamente. cabeza y sacrifica lo que tiene que Exactamente. No te sacrificar va a para costar, lograrlo. no te va a costar, nadie te va a tener que mandar a hacerlo. Tú lo vas a hacer solo y vas a estar dispuesto a hacer lo que sea necesario, ¿verdad? Porque aquí no se trata de trabajar 2 o 3 horitas al día, no, aquí se trabaja hasta que se logre, ¿verdad? No, y qué bueno que mencionas eso, porque mucha gente, yo he escuchado que dicen como que, pues yo quiero tener mi propio negocio para no tener que trabajar tanto y que no me digan lo que tienes que hacer. O sea, no hay nada peor que uno tener que trabajar para uno mismo, Exactamente. porque ahí uno es más exigente con uno Correcto. mismo. Uno, pues, si tú no haces las cosas, no hay quien la haga. Y Sí, sí, entonces, sí. y es cuando más te tienes que esforzar y trabajar Exactamente, con sí. eso. Mira, si tú piensas que al crear un negocio vas a tener más tiempo libre, vas a tener que esforzarte menos, es totalmente equivocado. O sea, aquí, como decía, no hay horas de salida. ¿Ok? O sea, yo he sabido dormir en mi oficina. Lo he hecho, de verdad. De verdad, mis interns también. Aparte de eso, la disciplina propia es fuerte, ¿verdad? Por eso es que no todo el mundo logra las mismas cosas. O sea, tú ser tu propio policía, tu propio maestro, tu propio Jefe, disciplinador, tu ajá. propio jefe que te mantenga on track, ¿verdad? Es bien fuerte. O sea, requiere esa tenacidad de mantenerte firme ahí. Y por último, el drive de tu perseguir algo, ¿verdad? A veces las personas piensan como que esto es un camino bonito, ¿verdad? Pero tú tienes que estar bien receptivo a fallar. O sea, fallar es parte de la ecuación, ¿verdad? Eso tienes que estar dispuesto a ver tu producto fallar un montón de veces antes de lograr esa versión que de verdad va a salir afuera. Tienes que estar dispuesto a ver que tu idea no va a estar refinada, a recibir crítica constante. O sea, tú tienes que ser tu mayor crítico. O sea, no, tienes que estar dispuesto a ser la primera persona en tu equipo que está dispuesta a preguntarse todos los días, no felicitarnos porque lo estamos haciendo bien, sino preguntarnos cómo lo podemos hacer mejor. Y hacer eso constantemente, not easy. Se puede, pero requiere disciplina. Requiere disciplina.
Y cuéntanos ahora qué es lo próximo que viene para Watric, qué es lo que vas a estar trabajando. Pues mira, para Watric tuve la gran experiencia este último semestre que antes de graduarme, que logré crear, ¿verdad? Logré hacer que mi capstone fuera con mi propia compañía. Buenísimo. Y logramos hacer el primer MVP, o sea, el primer Minimum Viable Product, el primer prototipo funcional que hace agua de tomar. Buenísimo. Hacemos de 2 a 3 galones de agua al día, agua que se puede beber. Y ya tenemos nuestro primer usuario, que vamos a estar haciendo la implementación dentro de las próximas 2 semanas. Así que por primera vez vamos a tener algo que podemos mostrar, algo que va a estar en la casa de una persona funcionando. Y el próximo paso para Watric, que es ver cómo podemos ir de ese prototipo de MVP a algo que podamos producir y vender. Buenísimo, me encanta. ¿Algún último consejo, comentario antes de Eh, desconectarnos? Consejo o comentario que se atrevan, de verdad, que se atrevan a soñar. O sea, en Puerto Rico hay algo bien importante. Yo sé que nuestra situación como nación tiene muchas cosas y a veces nos enfocamos en las cosas malas. Pero tengo que decir que, bueno, nosotros ambos tenemos startups de tecnología de hardware, que es lo más difícil, by the way. Tengo que decir que en Puerto Rico tenemos todo lo necesario para poder triunfar. Estoy de O acuerdo. sea, no tenemos que irnos allá afuera, a ningún lugar. Ningún lugar. No tenemos nada que envidiarle a ninguna economía en términos de tener las herramientas para Para poder emprender. lograr emprendimiento e innovación. O sea, cuando digo verdad, no es lo mismo un negocio tradicional, un negocio innovador. Son más difíciles todavía, pero en Puerto Rico tenemos las herramientas, todas. Desde fondos, mentores y talento, ¿verdad? O sea, yo sé que hablamos mucho de universidades afuera, de ecosistemas en otros lugares, pero en Puerto Rico hay talento de calibre global. O sea, por eso es que se nos van, lamentablemente. Sí, Pero de verdad definitivamente. tenemos talento de calibre global. Si tú ves los estudiantes que se gradúan de nuestro recinto de ciencias médicas, todos van para escuelas top de medicina en el mundo. El talento de ingeniería del RUM también. El talento de todos los recintos de la Universidad de Puerto Rico genera talento global. Por eso es que vienen de afuera a buscarnos. Pero eso significa que tenemos el talento aquí. Lo podemos Exacto. utilizar. Podemos innovar y emprender con Es esto. cuestión de moverse, tener la disposición y tener ese Exactamente. ánimo de poder echar para adelante. Y eso es lo que necesita Puerto Rico. Eso es así. Que todos nosotros pues, busquemos de qué manera podemos innovar, podemos emprender, podemos poner nuestro granito de arena para poder pues, salir adelante y continuar Correcto. desarrollando. Pues, Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros Gracias a ti hoy. por Te la invitación. deseamos todo el éxito del mundo con Watric y con todo lo que seguirás emprendiendo. Así Gracias. que, nada, muchísimas gracias. Súper agradecido.